Continuamos haciendo Unidiversidad Noticias, el noticiero de Señalú en vivo por el canal 30 de la televisión digital abierta, y seguimos abordando el tema de la reforma electoral, que ya es ley. Hoy tuvo su sanción definitiva por parte de los diputados. Y decíamos que íbamos a hablar con el diputado demócrata Marcos Niven, quien está aquí en nuestros estudios, a quien ya presento y le agradezco su presencia. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Gracias por venir nuevamente aquí al canal. No, al contrario, gracias por invitarme. Por favor. La decisión de finalmente acompañar el proyecto, teniendo en cuenta que habías manifestado algunas críticas a la reforma propuesta por Cornejo. Sí, primero quiero decir que una ley electoral indudablemente implica mucho para los partidos políticos, pero también afecta a los ciudadanos que tienen que ir a votar. En general lo que se quería corregir era la incomodidad de la última elección, que hubo departamentos donde tuvieron que ir 7 veces a votar. Indudablemente esto no es coherente, es una carga pública ya para el ciudadano y no debe ser así. Pero esta ley tampoco subsanaba esto, o sea, dejaba la posibilidad abierta de llamar a elecciones conjuntas con la nación o de desdoblar. Y si se desdobla, al tener las PASO obligatorias y después las generales, por cada desdoblamiento hay 2 elecciones. Entonces, si se hacen las nacionales por un lado, son 2 fechas, si se hacen las provinciales por otro lado, son otras 2 fechas, y si se hacen las municipales por otro lado, son otras 2 fechas más. Ahí tenemos 6 fechas electorales, y si hay doble vuelta, 7 como hubo en la última elección. Claro. O sea que esto no solucionaba tema importante como era esa molestia para el ciudadano. Y después había cosas que nosotros creíamos que eran importantes en el sentido de que se está votando en esta elección intermedia legislativa, donde los legisladores y los concejales asumen el 1 de mayo del año siguiente. Entonces se estableció una fecha para ese caso, que es este año, de votar las PASO el primer domingo de febrero. Esto significa hacer campaña en enero y que toda la gente tenga que votar el primer domingo de febrero. Realmente una fecha muy, muy inapropiada. Es más, alguna familia, si se iba de vacaciones la primera quincena de febrero, tendría que suspenderlas o volver para cumplir con el voto obligatorio. Entonces, había muchos aspectos de esta ley que se podrían haber mejorado. Era una ley perfectible. Claro. Se entró en una discusión donde no se pudo llegar a consensos y lamentablemente finalmente hubo que tomar la decisión entre votarla como estaba o no tener una nueva ley. Y no tener una nueva ley era complicado para Cambiemos y para Cambia Mendoza. ¿Por qué? Porque la ley anterior obligaba a la provincia a desdoblar. Esto significa que no había posibilidad de convocar y hacer la elección simultánea con la nacional, que es lo que quiere Macri. Entonces, en última instancia, nuestro partido, más allá de que no eran tenido en cuenta nuestras observaciones de perfeccionar esta ley, creímos que no era realmente justo, por nuestra culpa, que el gobernador no tuviese la herramienta, la posibilidad de convocar en forma simultánea. Y si convoca en forma simultánea, no solo estaremos dándole esta oportunidad, digamos, al gobierno nacional y al provincial de ir en forma conjunta, sino que la gente también va a tener que ir a votar solo 2 veces y quizás 4 si algún municipio desdobla, como lo ha anunciado ya el departamento de San Carlos. De San Carlos, exactamente. Diputado, planteando lo de la campaña en enero y en febrero, también se podría haber hasta modificado esa fecha, depende si otro municipio también planteaba el desdoblamiento, ¿no? Ya San Carlos plantea el 25 de febrero porque, bueno, va a ser el 1 de febrero las elecciones si es que el gobernador decide desdoblar. Solamente un aporte. Y con respecto a la herramienta que tiene el gobernador, incluso la misma oposición, en la voz de Patricia Fadel, antes de la discusión en el recinto manifestaba que lo macro y lo que sí van a acompañar es darle la herramienta al gobernador. Me parece que esto es lo que se ha querido impulsar desde los 2 bloques, más allá de que no hubo consenso, ¿no? Sí, yo creo que el Partido Justicialista quería que la ley saliera, pero no querían votarla. Claro. En definitiva, plantearon una gran cantidad, algunas de las modificaciones que planteaban, yo también estaba de acuerdo. El hecho, digamos, de acortar mucho la campaña a los partidos más chicos les resulta engorroso porque no tienen tiempo de posicionar a un candidato. Claro. El que está en el Ejecutivo actualmente tiene ministros, tiene distintas figuras que están posicionados y es más fácil ir rápidamente a una elección. Y una cosa importante que también yo tenía diferencias era cómo se aplicaba el voto electrónico. Claro.
Yo estoy totalmente de acuerdo con el voto electrónico, principalmente porque rompe con la lista sábana y obliga al votante en cada segmento a seleccionar, digamos, sus candidaturas. O sea, que en el voto electrónico empieza con los diputados nacionales y se le abre el abanico de todas las posibilidades. Claro. Vota una posibilidad, pasa a senadores provinciales, otra vez se le abre el abanico de todas las alternativas, vota una alternativa, pasa a diputados provinciales. Entonces va construyendo el voto y puede construir el voto con distintos partidos políticos y lo obliga a elegir en cada uno de los segmentos, lo que a nosotros nos parece muy importante, porque de esta forma no hay el arrastre de la primer figura, que como está en la lista sábana, sino que se puede elegir de distintos partidos e ir armando una lista que el ciudadano crea que es la mejor. Y de esta forma creo que llegan los mejores. Y es importante para el sistema democrático que lleguen los mejores. Entonces, el sistema del voto electrónico es importante porque permite esa alternativa. El sistema tradicional no, es el sistema de un papel donde hay que ir con una tijera, que no se hace, y cortar para poder armar el voto. También planteabas que no sea el 30% del padrón, según lo que leí, sino por distrito, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque se podían, si se hace con el 30% del padrón, dentro de cada distrito va a haber municipios que tienen voto electrónico, que se elige de la forma que recién expliqué, y otros municipios que tienen el sistema tradicional, que tiene el papel, digamos, con la lista sábana. Claro. Entonces hay dos formas de elegir los candidatos en un mismo distrito, no es bueno, es confuso. Y también esta ley tiene que tratar de simplificar las cosas para la persona que vaya a votar y de ninguna manera ser confuso. Entonces lo que yo proponía, si no se podía aplicar el voto electrónico en toda la provincia al mismo tiempo, ir haciéndolo parcialmente en cada elección, pero por distrito. Por ejemplo, empezar en esta elección con el segundo distrito electoral, que es lo que se sugirió dentro de las reuniones previas, y después seguir y aplicándolo, por ejemplo, en el tercero, en el cuarto, ir agregando distritos en cada elección. En el debate de si desdoblar o ir en conjunto de la nación está muy en boga lo político, ¿no? ¿Qué le conviene a un gobierno, si sumarse a la nación en una elección legislativa o no? Te pregunto tu opinión al respecto. ¿Qué harías si tuvieras la herramienta para decidir esto? Escuchándote un poco sobre la simplificación, me imagino que ir en conjunto con la nación, pero me gustaría escucharte. Sí, aparte lo que tenemos que lograr, o deberíamos haber logrado con esta ley también, es eliminar la especulación. Claro. No debe haber especulación en este tipo de ley. Sin embargo, la hay. O sea, los partidos, los intendentes, cada uno especula que de lo conveniente. Claro. Y esta ley no solo tenemos que pensar en lo que le conviene a nuestro partido, a quienes representamos, sino también tenemos que pensar en la gente. Claro. Es decir, tiene que ser también lo menos molesto y lo más simple posible para la gente. Y en última instancia, que todo esto, la consecuencia que sea un beneficio para el sistema democrático. Claro. Entonces, esto es la forma que uno tiene que encarar este tipo de ley. Yo sin dudas espero y aspiro que se convoque a elecciones conjuntas, que va a ser mucho más simple para el ciudadano y va a tener que ir solo 2 veces a votar, uno en las PASO, que son estas internas abiertas y simultáneas que hoy son obligatorias, y después a la general. Y si algún municipio desdobla, bueno, eso es facultad ya del intendente, cosa que no podemos no permitírselo. O sea, es parte de nuestra Constitución y tiene que ser así. La autonomía de los municipios, tal cual. Diputado Marcos Niven, gracias por venir, ha sido un gusto. No, al contrario, gracias a ustedes y espero haber sido claro en un tema que es bastante complicado. Absolutamente, fuiste clarísimo, gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.